¿Se ve, chicos? Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Sí se ve? ¿Está bien ahí con pantalla completa? Sí, dice hernias, pacientes con pirosis o disfagia. Ya, está bien. Ayer hemos quedado ahí. Ya continuamos entonces. Hemos hecho ayer el reflujo gastroesofágico, ¿no? Y entonces ahora, en realidad las hernias ya han tocado los que me han antecedido, hernia y tal, ¿no ves? Entonces esto es un pequeño repaso, no me sé esto, como recordatorio, no me sé, porque es otra causa para el reflujo gastroesofágico, las hernias hiatales, ¿ya? Por eso estamos tocando esta parte, pero ya les han debido dar más detalladamente hernia hiatal. No sé quién habrá dado hernia hiatal. Creo que Ríos, no sé. Ya. Bueno, entonces, las hernias, pacientes que presentan las hernias hiatales van a ser pacientes con pirosis, van a presentar disfagia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el estómago dentro del tórax, ¿ya? Que puede ser en forma parcial o completo, ¿ya? Puede estar introducido el estómago en forma parcial o completo a nivel de la cavidad torácica, ¿ya? El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico pueden ser significativamente diferentes a los de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? O sea, dependiendo del grado de la hernia de hiato, es esto, ¿ya? Las hernias pequeñas, donde la unión esófago-gástrico está por encima del hiato diafragmático, pueden manifestarse con síntomas clásicos de reflujo gastroesofágico. O sea, vean que tienen las mismas sintomatologías las hernias pequeñas, de un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Entonces, tanto el estudio como el tratamiento pueden ser los mismos en estos casos. Cuando hablamos de hernias de hiato de moderada a grande, ¿ya? De moderada a grande, hay que prestar atención al grado de los síntomas relacionados con el componente mecánico frente al reflujo, ¿ya? Puede ser un cuadro confuso, ¿ya? Perdón. Puede ser un cuadro confuso porque suelen tener síntomas ambos casos, ¿no? Entonces, es un poco complicado el diagnóstico si es exclusivamente reflujo gastroesofágico o es por una hernia hiatal de moderada a grande, ¿ya? Si las quejas son disfagia, alimentos atascados, saciedad temprana, vale decir que se está lleno en forma temprana, hay regurgitación y vómito, el componente mecánico puede ser el proceso patológico dominante. Entonces, en ese caso, va a ser una hernia hiatal de tamaño moderado o grande, que va a ser un componente mecánico lo que va a causar todas estas sintomatologías. ¿Ya? Esto es especialmente cierto cuando el estómago intratorácico casi es total. Obviamente, si el estómago está dentro de la caja torácica, va a presentar entonces estas sintomatologías. ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento? Siempre vamos a pedir, al igual que en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una endoscopía, un esofagograma, una manometría, una pHmetría, ¿ya? Y además pruebas de función pulmonar, pruebas de evaluación cardíaca completa, ¿no? Si si estas sintomatologías se superponen a estas otras sintomatologías del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen completo a estos pacientes. Las pruebas manométricas pueden no ser en hernias grandes, pueden no ser tan posibles realizarlos o que nos den un diagnóstico de certeza para, para hernia hiatal grande, ¿no? Se dice que una vez que se reduce la hernia,
el esófago puede quedar corto, ¿ya? Puede quedar un esófago corto, ¿ya? En estos casos hay que ver la posibilidad de realizar una gastropexia frente a la, junduplicatura o gastroplastia de junduplicatura de colis, ¿ya? Cualquiera de esas dos alternativas podría hacerse, ¿no? Entonces, siempre va a quedar con un esófago corto las hernias hiatales una vez que se reduce. ¿En qué consiste la gastropexia? La gastropexia no es más que un procedimiento quirúrgico que se utiliza para fijar el estómago a la pared abdominal o al diafragma, ¿no ve? Entonces, cosa que ya no vuelva a herniarse, ¿ya? En la hernia hiatal, la gastropexia se realiza para prevenir más que todo la reherniación, o sea, la recidiva, ¿no? Entonces, eso se hace. No es un tratamiento primario para la hernia hiatal, sino más bien es un procedimiento complementario que se puede realizar en conjunto con la reparación de la hernia o como una opción en pacientes con alto riesgo quirúrgico, ¿ya? La gastropexia. Pacientes que sienten alivio cuando el estómago vuelve a colocarse en el sitio o en la cavidad abdominal, ¿no? Mediante la gastropexia, ¿no? Pero pueden tener síntomas de reflujo y necesitar inhibidores de bomba de protones, ¿no? O sea, fármacos antisecretores a partir de ese momento. La mayoría de los pacientes probablemente se beneficiarían de una técnica que es la técnica de jundoplicatura por vía laparoscópica, que puede ser parcial o flexible, teniendo en cuenta probablemente que no se conozca la motilidad esofágica. Entonces, el tratamiento en las hernias hiatales va a ser a través de por vía laparoscópica actualmente, ¿ya? Y se hace la jundoplicatura de parcial o completa. La completa sabemos que es la de Nissen, ¿no? O la de Tupet o la de Dor, ¿ya? Dependiendo de la clínica, cuál podría corresponder. Pero el tratamiento actual es esa para la hernia de hiatal. Bueno, hemos hecho un resumen así a lo grande lo que es las hernias, porque ya les han dado a ustedes más detalladamente seguramente la clasificación de las hernias hiatales, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, todo eso. Ya los han dado, ¿ya? Entonces, otras patologías que son de esófago son trastornos esofágicos benignos adquiridos, ¿ya? Y dentro de estos tenemos uno, la perforación esofágica. Cuando hablamos de perforación esofágica, se cree que es un trastorno potencialmente mortal. Si se retrasa el diagnóstico o si el tratamiento no es adecuado. Entonces tiene más riesgo de morbimortalidad, ¿ya? La mortalidad es de 20 a 30%, imagínense, es muy alto, ¿no? Relacionado obviamente con la etiología y el tiempo transcurrido desde el acontecimiento hasta la intervención quirúrgica, ¿no? O sea, cuanto más antes la cirugía, es mucho mejor el pronóstico, ¿ya? Entonces, es muy importante eso. ¿Cuáles son las causas? La causa más frecuente es la perforación iatrogénica durante la endoscopia. Casi siempre, muchas veces los desgastro tienen este tipo de complicaciones y en ocasiones nos mandan al hospital Viedma para poder resolver este tipo de iatrogénesis, ¿no? Perforación iatrogénica durante la endoscopia, que es la causa más frecuente. Cuidado que se olviden eso. Arcadas contundentes, vale decir el síndrome de Boerhaave, vómitos exclusivos, ¿no? Entonces, lesiones traumáticas, ¿ya? Puede ser por arma blanca, por arma de juego, ingestión de cuerpos extraños, ¿no? Hay gente que se traga accidentalmente, a veces aguja, a veces alfileres, alguna vez ha pasado eso, ¿no? Al estar jugando con la boca, ¿ya? Perforación de un tumor te puede perforar, ¿no? Y siempre es mejor
obtener mejores resultados si la intervención se realiza dentro de las 24 horas después del acontecimiento, ¿no? Las perforaciones relacionadas con el cáncer se asocia a malos resultados, ¿ya? La clave para el manejo y la supervivencia es el reconocimiento temprano con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Otra vez estás repitiendo esto. Cuanto más temprano haces el diagnóstico y cuanto más antes lo haces el tratamiento quirúrgico, entonces estos pacientes van mucho mejor, con mejores pronósticos, ¿ya? ¿Cuándo sospechamos de perforación del esófago? Cuando hay síntomas de dolor epigástrico o torácico, dolor en el cuello o la garganta, disfagia, ¿ya? Y en el examen físico puede haber crepitación en el tórax o el cuello o la cara por el aire que se acumula en el tejido celular subcutáneo. Hinchazón del cuello, sensibilidad epigástrica, puede haber un dolor, voz nasal, pero a veces los hallazgos de la exploración son normales, ¿ya? Otra evidencia temprana podría ser la presencia de aire cervical o en mediastino, aire abdominal libre, desame pleural en rayos X de tórax. En una TAC puede observarse aire en el mediastino o aire o líquido en periesofagio. Mecanismo de lesión puede ser el indicio que inicie el estudio diagnóstico más completo. O sea, el mecanismo de lesión siempre nos va a orientar a un diagnóstico más preciso. Entonces, el esofagograma con bario es el estándar para este diagnóstico, ¿ya? Es el estándar. Entonces, muestra una perforación esofágica, ¿no? Entonces, el esofagograma. Una TAC con administración oral de contraste a veces aceptable si el diagnóstico es claro. Si los estudios son normales, pero el nivel de sospecha es alto, puede requerir una evaluación mediante laringoscopía directa o endoscopía en función de la situación clínica. Las intervenciones para la evaluación pueden convertir una perforación pequeña o parcial en un proceso más significativo, por lo que se debe tener cuidado, ¿ya? Hecho el diagnóstico, las opciones terapéuticas deben ser consideradas de manera individual por un equipo de cirujanos experimentados. Se puede hacer determinación de la gravedad de lesión para pronosticar la morbimortalidad, ¿ya? Con una puntuación de gravedad clínica propuesta por un grupo, el grupo de Pittsburgh, ya que está en sus ATLS esto, se ha relacionado con la disminución de morbilidad y mortalidad, duración de la estancia hospitalaria y guiar el tratamiento, ¿no? Entonces, para esto existe esta puntuación de la perforación esofágica de Pittsburgh, ¿ya? Entonces, este cuadrito nos ayuda a ver el porcentaje de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Los principios del tratamiento después del diagnóstico comprenden un tratamiento de la contaminación. Obviamente va a estar contaminado. Cuanto más tiempo pase, hay mayor contaminación. Drenaje local amplio, control del origen, acceso para la nutrición enteral, ¿no? Son cosas importantes que se debe hacer con el paciente. Las pequeñas perforaciones con desame del contenido, donde no hay acumulación de líquido, en el mediastino o tórax, la contaminación podría ser mínima, en casos de que la perforación sea pequeña, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, obviamente, son antibióticos de amplio espectro, pueden darles antijúngicos,
con duración que varía del control de la infección y el estado del paciente. Vamos a drenar la zona con sondas torácicas, ¿no? Es más frecuente. Y el número de localización y duración varían dependiendo del grado del desame. En casos seleccionados, los drenajes pueden ser guiados radiológicamente. La toracoscopía o lavado torácico abierto con decorticación pueden ser necesarios, dependiendo de la duración del desame y de la cantidad de contaminación en el espacio pleural. Seguimos con el tratamiento. Control de origen también dependerá del estado del paciente, gravedad y localización de la perforación y experiencia del cirujano. El tratamiento endoluminal con endoprótesis también puede hacerse, ¿no? Es muy popular con buenos resultados cuando se utiliza en pacientes apropiados. Las perforaciones pequeñas recientes de mínimo contaminación dan lugar a colocarse, ¿ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico de referencia depende del abordaje y de la localización del desame, ¿ya? Las perforaciones altas pueden abordarse a través de una incisión por el lado izquierdo del cuello, las medioesofágicos por una toracotomía derecha y el esófago distal por toracotomía izquierda o por una laparotomía o laparoscopía por vía abdominal. Los estudios radiológicos con desame en el lado derecho o izquierdo pueden modificar el abordaje, ¿ya? Los abordajes mínimamente invasivos son razonables dependiendo de la preferencia del cirujano. Actualmente, creo que todo el mundo tiene preferencia por la cirugía mínimamente invasiva. Hay que identificar la zona de la perforación, ¿no? Evaluación continua con una miotomía para exponer la lesión, desbridamiento de los tejidos desvitalizados, evaluación de la extensión de la lesión y consideraciones para su reparación. Cualquier signo de obstrucción, como ser acalasia, estenosis, tumor, debe resolverse en el momento de la operación inicial. Si no, la perforación no se cura. ¿Ya? Entonces, se tiene que hacer eso. Las lesiones pequeñas con tejido sano pueden repararse en 2 capas, cubriendo con un colgajo de tejido músculo intercostal, grasa pericárdica, pleura e hipoplón, ¿no? Y las lesiones extensas con zonas desvitalizadas deben tratarse mediante fistulización controlada con sonda en T. O sea, hay que exteriorizar, ¿no? Como hacer una esofagostomía a través de una sonda T. En defectos muy grandes o desvitalizados requieren exclusión del esófago, vale decir, hay que excluirlo, creación de una sonda de esofagostomía cervical o gastrostomía, ¿ya? Para la alimentación, planificación de la reconstrucción futura mediante una esofagectomía con conducto gástrico de colon o de intestino delgado. Entonces hay que planificar esto. Las sondas de gastrostomía y eionostomía en la primera operación pueden proporcionar descompresión y drenaje cerca de la perforación y acceso de nutrición enteral. Entonces hay que dar la posibilidad siempre en estos pacientes de hacer una sonda de gastrostomía o eionostomía de alimentación, porque sabemos que por vía oral no va a tener alimentación. Eso en relación a lo que son perforaciones de esófago, ¿ya? Ahora entramos a lo que son ingestión de cáusticos, ¿ya? Ingestión de cáusticos. Obviamente la ingesta de cáusticos se produce en mayor proporción en niños por la ingesta de accidental de pequeñas cantidades de productos para el hogar, ¿ya? Principalmente.
Hay niños que pueden tener ingesta de lavandina, de detergentes. Entonces siempre hay que tener cuidado de no dejar cerca esas sustancias, ¿no? Entonces, los adultos, generalmente más por un intento de suicidio, ¿ya? Empiezan a tener ingesta de cáusticos. Y el patrón de la lesión varía de una lesión superficial, de un segmento corto, o podría haber una necrosis de todo el espesor del tubo digestivo proximal, ¿ya? Dependiendo de la sustancia que ha tenido ingesta, ¿ya? ¿Qué factores van a afectar la extensión de la lesión? Puede afectar el pH, el volumen o la cantidad, ¿no? Cuanto mayor cantidad, obviamente va a afectar más, y la duración de la exposición, ¿no? Entonces son casos importantes para ver la gravedad por sustancias cáusticas. La evaluación y el tratamiento después de la ingestión son difíciles y requieren experiencia y un buen juicio. En la evaluación inicial e inmediata debe participar un cirujano. En relación a la exploración física, puede haber deterioro en las vías respiratorias superiores, puede haber disnea, puede haber babeo de saliva, puede haber estridor o ronquera, ¿no? Es probable que sea necesaria la intubación endotraqueal en estos pacientes, probablemente hay que intubarlos. Podremos ofrecerlo quizás una cricotiroidotomía, si es necesario, ¿no? Por el peligro de no poder asegurar una vía respiratoria o perforación iatrogénica. También es importante colocar una sonda nasogástrica o orogástrica y no deben insertarse a ciegas. La evaluación posterior debe incluir estudios radiológicos para la guía de primera intervención, TAC del tórax y del abdomen con administración oral e intravenosa de medios de contraste, seguida de un estudio con bario. Bueno, la evaluación continúa en quirófano, muy excepcional, la evaluación endoscópica del grado y de extensión de lesión. Se recomienda hacerlo muy pronto, inmediatamente cuando llegan al hospital. El riesgo de perforación va a aumentar después de las 48 horas en estos pacientes. Por esa razón, a veces se coloca sonda nasogástrica inmediatamente para exteriorizar ese contenido, ¿ya? Igualmente son importantes los endoscopios pediátricos, útiles para minimizar la insuflación y la tensión mecánica. La endoscopía no debe atravesar las zonas de lesión circular, pero un endoscopista experimentado y con cuidado puede realizarlo la evaluación completa si se considera que el tratamiento puede cambiar si se consigue más información. Es importante tener en cuenta la localización y el grado de lesión en todas las áreas, porque suelen ser necesarias evaluaciones posteriores, ¿ya? Entonces acá hay el esquema de clasificación para la ingestión de cáusticos, ¿no? Entonces, dependiendo de los hallazgos endoscópicos, podemos clasificar en grados, ¿ya? Entonces, esto lo tienen en el Savistol. A todos los pacientes se les debe administrar antibióticos de amplio espectro, ¿ya? En función a la evolución clínica, puede ser beneficioso repetir una endoscopía a las 48 o a 72 horas para evaluar si existen signos de empeoramiento de la lesión. Entonces, se debe repetir la evaluación clínica con frecuencia, porque si se produce un deterioro en cualquier momento, debe de iniciarse inmediatamente el estudio diagnóstico y la intervención quirúrgica como se ha indicado.
Entonces, la cirugía puede variar desde una endoscopía para colocar sondas de gastrostomía o yeyunostomía de alimentación. Obviamente, por la quemadura o por la gravedad de la lesión, no vamos a poder darle alimento por vía oral. Entonces, por lo tanto, se tiene que pensar en hacer una gastrostomía o yeyunostomía de alimentación. Se puede hacer una esofagectomía, una gastrectomía y la resección del intestino delgado con derivación proximal y sonda de alimentación. Meses de recuperación y el uso de conductos del colon o el intestino delgado. Se puede usar entonces para realizar un ascenso del el colon o el intestino delgado. A largo plazo, ¿qué pueden desarrollar estos pacientes? Pueden desarrollar estenosis en el sitio de la lesión, ¿ya? Que probablemente van a requerir dilataciones repetidas, ¿ya? O la resección eventual. Puede causar fístulas que requieren intervenciones quirúrgicas o cáncer de esófago. El riesgo aumenta, es mayor a 1000 veces, ¿ya? No se recomienda el uso de corticosteroides de forma habitual. O sea, corticoides no se debe usar, ¿ya? La dilatación temprana, las endoprótesis esofágicas y otras medidas completamente deben considerarse en cada caso individual. Ideal sería la existencia de endoprótesis, pero existen, pero son muy caros, ¿no? Son carísimos los endoprótesis. Y además son temporales. Bueno, ahora vamos con la ingesta de cuerpos extraños, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a causar la ingesta de cuerpos extraños? Nos pueden causar una fístula traqueoesofágica benigna y el anillo de Santakis, ¿ya? Anillo de Santakis. Entonces, estos pacientes que han ingerido un cuerpo extraño, es necesario los conocimientos técnicos para evitar la perforación iatrogénica. Entonces, si el objeto está alojado en el esófago, se prefiere hacer una endoscopía con anestesia general. ¿Bien? Estos cuerpos extraños no hay que empujar enérgicamente porque puede provocar una lesión o una perforación. No hay que hacerlo, ¿ya? La relajación completa, lubricación con agua o una presión suave a veces es suficiente. Para desplazar el objeto proximalmente se necesitan pinzas especiales, pinzas de presión endoscópica, redes o lazos, ¿no? Para exteriorizar ese cuerpo extraño hacia la parte proximal. Hay que tener mucha paciencia y la visualización completa cuando se elimine el objeto para evitar lesiones en el esófago o la orofaringe. Siempre el proceso de extracción podría causarnos una lesión en el esófago. Entonces, por ende, se tiene que visualizar en forma completa lo más posiblemente. En este escenario, las sondas de paso suelen ser útiles, como el esofagoscopio rígido. Si el objeto no puede extraerse, puede ser necesaria realizar una laparoscopía o una laparotomía con gastrostomía, ¿no? Entonces ya se convierte en una cirugía más complicada. Se recomienda evaluar todo el tubo digestivo mediante la radiología y TAC antes de una intervención. La evaluación psiquiátrica de los pacientes hospitalizados es importante, ¿no? Es importante porque generalmente estos cuerpos extraños a veces se presentan en pacientes psiquiátricos, ¿no? En pacientes psiquiátricos. Por esa razón, la evaluación psiquiátrica es muy importante. El internamiento involuntario son necesarios por la seguridad del paciente. O sea, sí o sí hay que internarlos a estos pacientes por su seguridad, ¿no? Después vienen las fístulas traqueoesofágicas benignas, ¿ya? Fístulas traqueoesofágicas. Podría haber una fístula traqueoesofágica.
Puede haber entonces estas fístulas en pacientes con múltiples intervenciones o cuerpos extraños en el mediastino superior. Se observan en pacientes con sonda endotraqueal, pacientes con traqueostomía, pacientes con sonda nasogástrica, suele mantenerse peor, ¿ya? En caso de infecciones respiratorias recurrentes o persistentes, por la salida de contenido bilioso o salival, por la traqueostomía. El diagnóstico es por la tomografía computerizada y un esofagograma con bario. Esos dos son útiles para el diagnóstico. Y para realizar una evaluación más completa se utilizan una endoscopía y una broncoscopía, ¿no? Entonces, es importante realizarse esos exámenes. Puede ser necesario retirar la traqueostomía temporalmente durante la endoscopía. En una fístula traqueoesofágica, los principios del tratamiento son: 1. La eliminación de la causa, consideración de la exclusión de la fístula mediante endoprótesis o derivación, ¿no? Reparación o la cicatrización retardada, ¿ya? Entonces, en un paciente estable, la reparación definitiva puede evitar la necesidad de la exclusión o la derivación temporales, ¿ya? Si la causa de la fístula es un balón de traqueostomía, será necesario pues una traqueotomía más larga o sin balón, ¿no? Entonces también se utilizan antibióticos habitualmente en estos pacientes. Perdón. Sí. El acceso enteral y la descompresión gástrica pueden realizarse con sondas de gastrostomía y ionostomía. Cuando el estado del paciente es el adecuado, puede realizarse reparación mediante toracotomía o abordaje cervical con resección de la fístula posible, reparación primaria o resección y la interposición del tejido vascularizado. No es adecuado intentar la reparación definitiva en pacientes con deterioro, ¿no? La cicatrización retardada puede producirse si se han eliminado los factores causantes y la derivación ha tenido éxito. En ocasiones también puede utilizarse endoprótesis esofágicas. En este contexto, aunque esto debe determinarse en cada caso particular, la endoprótesis. ¿Qué es el anillo de Santaki? El anillo de Santaki es un engrosamiento fibroso, concéntrico, no maligno, con estrechamiento de la unión esófago-gástrica, con epitelio escamoso por encima y células cilíndricas por debajo. Mira, estos son los anillos. Entonces, por encima de esto, tiene un epitelio escamoso, ¿no ven? Y por debajo serían las células cilíndricas. No se conoce la causa de este anillo de Santaki. Todavía se están debatiendo las relaciones con la enfermedad por reflujo y la hernia de hiato. Presencia de un anillo no es patología, pero puede observarse en pacientes que sufren la disfagia o obstrucción. En el paciente sintomático, si se realiza el diagnóstico mediante un esofagograma o endoscopía, el tratamiento generalmente es la dilatación con bujía o con balón. Siempre hay que hacer una biopsia de la zona para descartar la malignidad. Es importante eso. Suele ser necesaria la dilatación repetida y es una forma razonable de tratar los anillos sintomáticos porque hay pocas opciones quirúrgicas permanentes. Las estenosis persistentes dependen siempre de plantear la sospecha de una enfermedad maligna.
Eso en relación a lo que es esófago, chicos. Entonces, ahí terminaríamos todo lo que es el tema del esófago. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿no hay? Creo que No, no. Ujú. ¿Ya? Bueno, entonces chicos, ahí terminamos conmigo la teoría. Comuniquen a sus otros docentes que ya has terminado conmigo para que empiecen quizás con los que siguen. ¿Ya? Entonces, traten de darles a sus compañeros